En el monólogo que íbamos a charlar de varias cuestiones con nuestro invitado que tenemos el día de hoy. Es Osvaldo Chiarlo, es psicólogo, es especialista en adicciones. ¿Cómo andas, Osvaldo? Un gusto. Gracias por venir. Bueno, gracias a usted también por la invitación. Un gusto tenerte. Hay un montón de cosas que quiero charlar y te quiero preguntar. Vamos a hablar de la ley de salud mental, vamos a hablar de las adicciones, del rol del Estado. Yo decía recién en el editorial que lo que veo, más allá del famoso combate al narcotráfico, es que el Estado no arranca con los cimientos, digamos. Tenemos situaciones hoy en las cuales familiares de adictos no tienen dónde acudir, gente con consumo problemático no tiene al Estado haciendo absolutamente nada o muy poco. ¿Qué es lo que ves vos sobre esto? Sigo esa línea. Siempre trato de contextualizar para poder bajar de manera coloquial la problemática del consumo que atravesamos, ¿no?, a nivel Estado, como ya en el 2015 se viene diciendo, pero ahora con el tema de la pandemia por COVID, ya es como que está bastante sensibilizado lo que significa una pandemia. Ya en el 2015 se entiende la problemática del consumo como una pandemia social. Entiéndase la pandemia social, todo lo que genera, ¿no? Y el Estado está en esa crisis propia también de la crisis paradigmática que estamos viviendo a nivel macrocultural, porque todos los estamentos, tanto la familia como las instituciones, también están atravesando en este cambio generacional, ¿no? Los famosos centennial con la generación X. Y el Estado está en esta transición, en esta crisis entre comprender de que el combate, como bien vos lo habías mencionado, Juan, el combate, si bien implica parte de lo que sería la oferta, que es el canal del cual se sustenta el consumo problemático y la adicción, pero que incompatibiliza con lo que sería la otra parte, que sería la demanda. La demanda. Entonces, está entre entender de que el combate propio del siglo XX y toda una filosofía muy cultural que hay debajo del combate, la famosa guerra contra la droga, en crisis, en esa parte de ir entendiendo de que eso no ha dado resultado y cómo comenzar a emprender el camino del siglo XXI, que es la convivencia entre los derechos del paciente y la estrategia de reducción de daño. Entonces, en esa crisis o en ese dilema es donde el Estado hoy se encuentra en ausencia, donde no está en la agenda política, porque uno entiende que cuando el representante tiene un montón de prioridades y uno desde este lugar como ciudadano muchas veces exige, y lo que exige es que ellos no lo tienen en la lista de un montón de prioridades, pero la problemática del consumo y las adicciones no está en esa lista. Ahora, vos hablás de la política de reducción de daños. ¿Legalización, por ejemplo? ¿A qué te referís puntualmente? Sí, la estrategia de reducción de daño es como que está muy tergiversada, desvirtuada dentro de lo que es nuestra cultura argentina, por el hecho de que nosotros todavía a nivel cultural entendemos la problemática como si estuviéramos en los 80-90, no como en la contemporaneidad siglo XXI. Entonces, la primera crítica que hago yo es que aquellos que entienden que la reducción de daño es una apología al consumo, estarían inclusive no dándose cuenta que dentro de ese tipo de intervenciones de instituciones o profesionales de la salud, que ellos mencionan que nosotros trabajamos con el abstencionismo porque entendemos que la estrategia de reducción de daño es una apología al consumo, hacen estrategia de reducción de daño en sus intervenciones. Por ejemplo, ellos o los profesionales o la política que atenta contra el tergiversar el concepto de reducción de daño es abstencionismo de cocaína, marihuana, o sea, todo lo ilegal, pero se habilita el consumo de nicotina. Claro, o alcohol. O alcohol. Cuando vos habilitás, cuando vos encuadrás terapéuticamente un abstencionismo de marihuana y cocaína y habilitás el consumo de alcohol y de nicotina, no de tabaco, de nicotina, vos lo que estás haciendo es una estrategia de reducción de daño. Claro. Porque lo que estás haciendo vos sabés, claro, vos sabés el problema que te trae, sabés un montón de otras cuestiones, pero digamos, preferís controlar
El punto es que no existe dentro de una cultura consumista lograr un abstencionismo. Claro. Lo que existe es de hecho, ha fracasado históricamente. Lo que existe es la integración entre el abstencionismo y la reducción de daño. Entonces vos encuadras terapéuticamente, no sé, lo más famoso, por ejemplo, las comunidades terapéuticas, claro, donde las reglas cardinales son no a la droga, no violencia y no alcohol, pero le dan nicotina. Claro. Entonces, es una reducción de daño. Este es el primer dilema. O sea, el gran problema que tenemos nosotros es que no sabemos que no sabemos. Las personas critican cuando en realidad, o sea, las personas, los profesionales de la salud, inclusive también legisladores, critican cuando en realidad es lo que se está haciendo. Nosotros estamos haciendo reducción de daño. O sea, aquel que dice que no, hace reducción de daño. Claro. Después dentro, esto es en la parte clínica terapéutica. Claro. ¿No? Cuando uno entiende la reducción de daño, lo cual aumenta la adherencia a los dispositivos terapéuticos, aumenta las probabilidades para mejorar la calidad de vida, comenzás a desarrollar una comunicación honesta y transparente, porque ponés las cosas en su lugar. Entonces, esto es lo que no querés, o esto es lo que querés desear y es tu motivación porque es lo que te genera problemas, y esto es lo que no podés dejar, o es lo que, con sujeto de derecho, dice, no, me quiero seguir vinculando. Y después, dentro de la estrategia de reducción de daño, comienza, ¿no? este debate ya mucho más complejo, que tiene que ver con, primero, la despenalización. Primero la despenalización, porque bueno, somos conscientes hoy que una persona con un cigarrillo de marihuana te infligís a la ley 23737. A pesar de dos fallos, el caso Basterrica y Arriola. Sí, aún si bien hay... O sea que depende de quién la agarre, quién la interprete, etcétera. El criterio, ¿no? El criterio. Pero de ahí a que te llega a la corte y te la vuelvan a bajar por el fallo previo presente, bueno, pasan un montón de cosas para el tipo que tiene un cigarrillo de marihuana. Yo he sido terapeuta de pacientes que se han tenido que comer 7 meses presos. Claro, mira, un dato, el fiscal, y algo que lo hablamos mucho nosotros en su momento, el fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, yo le pedí datos en su momento, año a año, de cuántas causas vinculadas a la tenencia o fumar un porro en una plaza o tener... marihuana o algún otro tipo de droga, pero en su gran mayoría marihuana para el consumo personal, había habido con el cambio de política nacional en su momento de Macri y de Bullrich. Y se habían triplicado. O sea, el fiscal me decía, tengo 3 veces más causas de pibes por fumar un porro que después se transforman en estadística para que algún gobernante venga a decir, triplicamos las incautaciones de droga, por ejemplo. Pero en realidad es letra muerta, porque ya todos lo sabemos, digamos, o sea, más allá del fallo en sí. Lo único que le genera es un enorme problema mucho más profundo al pibe que estaba consumiendo. Y además, Juan, cuando se hace después la sumatoria, entonces te dicen, incautamos 2,5 kilogramos de cocaína. Claro. Y es la sumatoria de todos esos centenares de cigarrillos de marihuana que encontraron. Entonces, exacto. También inclusive hasta desde ese lugar. O sea, hay una construcción política. No es político lo que digo directamente, digamos, sí, siempre fui muy crítico del macrismo, digamos, no novedad, pero cambia una visión política, o por lo menos la construcción que se hace, mediática, de una bandera política, pero en realidad la situación de fondo sigue siendo la misma, y peor en muchos casos. El caso de Bullrich, peor. Va avanzando, avanza porque, insisto, inclusive en número, el 95% del presupuesto que va destinado no quiero repetir el concepto, a abordar la problemática del consumo va hacia la oferta. Y un 5% va hacia la demanda. Entonces, ante esa lógica es donde nosotros hoy podemos encontrar el gran desbalanceo que hay. Hay probablemente 2 o 3 cuestiones muy obvias en una persona con consumos problemáticos o un adicto. Corregime si por ahí no uso algún término bien. No. Contexto familiar, es algo, imagino, fundamental a la hora de tratar a un paciente. Decir, bueno, a ver, cuál es el contexto familiar, o no necesariamente de sangre, sino social de esa persona. Y después hay una cuestión que es económico. Es decir, el tipo que puede pagarse un tratamiento, una internación y seguir con los mejores profesionales o los que él considere y quiera, es muy distinta a la realidad de un pibe que no tiene medios económicos ni contexto familiar. Entonces uno dice, bueno,
Ahí es donde el Estado tiene que equilibrar esta situación, y es lo que yo te comentaba al principio, digo, y te preguntaba, ¿qué ves, qué ves en el Estado en ese sentido? Digamos, ¿ves algún tipo de presencia, ¿no? O básicamente hay una ausencia o una presencia muy mínima en el Estado en ese estamento? Sí, yo tengo una visión, insisto, muy crítica, sin partidaria, sin apuntar a un partido político, pero no... las razones por las cuales entiendo que el Estado no se encuentra presente, por un lado, estoy convencidísimo que es desinformación, no están informados, no están actualizados, todavía se sigue creyendo de que el tratamiento residencial o la internación o los tratamientos de media jornada o jornada completa son las primeras líneas de intervención, cuando en realidad deben ser las últimas, o cuando hay que evaluar los criterios y los indicadores. Yo creo que por un lado es una falta de desinformación. Por otro lado creo que tiene que ver, que es característico también de la problemática, entonces no nos tenemos que olvidar que vivimos en una cultura consumista, entonces al vivir en una cultura consumista, lógicamente hay una parte de nuestra cultura que está enferma, pues una cosa es consumir, otra cosa es que te consuma, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces como cultura consumista, va generando también como una predisposición a lo que es el síndrome depositario, que esto ha sucedido también con otras problemáticas, como por ejemplo en su momento el HIV. A mí no me va a pasar. Claro. Entonces, ese síndrome depositado a nivel también cultural es como un modo de externalizar el hecho de, bueno, o sea, no me voy a comprometer porque de última me concierne estos temas todavía a mí no me conciernen, ¿no? O por lo menos nuestra gestión. Y por último, o sea, para mí la tercera razón es los intereses económicos que hay. Porque dentro del gran debate que hay con la ley de salud mental de manera paradigmática lo que hace es cambiar el foco. O sea, el foco que estaba puesto en la enfermedad, ahora se pone el foco en la persona, en los derechos de la persona. En las intervenciones basadas en la evidencia científica y no en cuestiones personales, en poner en crisis el castigo. El castigo, por ejemplo, estaba visto como una intervención terapéutica para generar crisis, y esa crisis genera cambio. Bueno, hoy no podemos hablar tanto de derechos humanos. Entonces hay todo un debate que genera, que es los intereses, primero de poder, la interdisciplinariedad. Es muy romántica la interdisciplinariedad. Hasta el momento yo todavía no la intento practicar, pero es muy difícil porque hay una lucha de poder, hay una lucha de saberes. Y después la lucha del poder económico. No es lo mismo un tratamiento, no se paga de la misma manera un tratamiento ambulatorio de baja carga institucional que un tratamiento de internación, donde vos lo tenés en la habitación, mecanizado con psicofármaco, y que lógicamente los recursos humanos no necesitas tanto, necesitas el psicofármaco, y no se paga de la misma manera. Entonces, a nivel económico de negocio, claramente tiende uno a construir indicadores que lleven más hacia una internación que hacia lo ambulatorio. Claro. Y después, bueno, el famoso boom, el tema de la legislación o la legalización, donde ahí también sería tocar un interés económico muy grande. Entonces esas son las razones en las cuales el Estado no está presente. Me dijo una vez un médico, el doctor David, lo cito, con su visión al respecto, hay que saber diferenciar, decía en su momento David, el uso, el abuso y la dependencia. ¿Cuán delgada es la línea? Porque también está la frase muy de la persona que sufre algún tipo de adicción de decir, yo la controlo, yo sé dónde estoy, lo que vos decías, a mí no me va a pasar, bueno, es algo similar, yo sé dónde estoy, yo sé hasta dónde, hasta que en un momento no se sabe más. Sí, sí. ¿Cuán delgada es la línea esa entre el uso, el abuso y la dependencia? Sí, para la persona es muy delgada la línea, y para los de afuera sí es como más visible. Pero es como también sucede en la vida. Cuando uno tiene que tal vez responder quién soy yo, se toma algunos segundos como una vez, ¿de dónde voy a responder quién soy yo? Cuando yo tengo que hablar de la vida desde afuera, por ahí como que veo una película y entro a hablar. Claro.
lo primero que uno tiene que hacer, que también es propio de la crisis con el siglo XX, o sea, el siglo XX, las drogas. No. Lo primero que uno tiene que hacer es la diferenciación del objeto. Estamos hablando, del claro. objeto. Aparte, no es lo mismo las drogas. No es lo mismo la cocaína que la marihuana. Totalmente. No es lo mismo la cocaína mezclada con alcohol. No es lo mismo la marihuana que la marihuana mezclada con alcohol. No es lo mismo un psicofármaco mezclado con alcohol que una pastilla Entonces, sintética. lo primero que uno tiene que hacer es diferenciar el objeto. Lo primero que uno tiene que hacer es diferenciar el objeto. Después, si vos lo querés ver en una actualización del diagnóstico vincular con el objeto, esto es lo que es uso, abuso, dependencia, que ese concepto es bien del siglo XX y bien de manual de clínico, de diagnóstico de trastornos mentales, donde cuando vos querés ver los criterios y los llevás a la realidad, muchas veces no condicen. Entonces los criterios del libro te dicen que la persona es dependiente y el funcionamiento de la persona no es de dependiente. Claro, es distinto. Es distinto. Entonces Stolkirchner, que es una autora argentina, especialista en salud mental, ella lo que, junto con otros investigadores, desarrollaron el hecho de, si vos con el objeto te vinculaste de 1 a 3 veces y lo hiciste durante un año y no lo volviste a hacer, significa que vos tuviste un uso experimental. ¿Experimentaste? De 1 a 3 veces durante un año. De 1 a 3 veces durante un año. Sí. Entonces, por ejemplo, vos consumiste 2 veces ácido. Sí. Hace 6 meses que lo hiciste, vos podrías decir, estoy en un vínculo experimental. Claro. Si pasa el año, vos consumiste 2 veces y no te pintó más, vos quedaste, yo experimenté. Si vos comenzás a tener un vínculo con el objeto 1 o 2 veces en el mes, empezás a tener un vínculo ocasional, lo que ya empezaría a ser, ¿no?, parecido entre la mezcla del uso y el abuso. ¿No? Es una cuestión ahí que, por supuesto, los números son estimativos. Si vos consumís 1 vez a la semana, de 1 o 2 veces a la semana, entraría en lo que se denomina un vínculo habitual, ¿no? Claro. Ahí ya entraríamos también en esto de hábito. Y cuando vos lo haces 1 vez mínimo por día, ya empezás en lo que es un vínculo intensivo, lo que sería característico de una dependencia. Eso es como a grandes rasgos, porque inclusive yo siempre lo que hago es invitar a que las personas se puedan automonitorear cómo están en cuanto a la cultura consumista. ¿No hay una posibilidad del autoengaño también? Digamos, tiene mucho que ver la adicción en general con eso, ¿no? El autoconvencimiento, el autoengaño. Eso de decir, no, bueno, 2 veces por semana significa que yo lo controlo y en algún momento fueron 3 y te olvidaste de que eran 3 y seguís diciendo que son 2 y después en algún momento... yo escuchaba una persona recuperada que decía, yo primero era los lunes y los miércoles, después y jamás pasaba de largo durante la semana. A lo mejor un fin de semana sí, me la daba y te pasaba de largo de un sábado a un domingo, pero nunca de la semana porque tenía que laburar, hasta que en un día me pasé de largo un jueves, y hasta que un día pasé un miércoles, y hasta que un día dejé de comer, hasta que un día... Siempre pensando que uno se autodiagnosticaba y decía, no, yo lo controlo, me pasó 1 vez, me pasé una... O la famosa excusa, si no, hoy la verdad que tuve un día de mierda, entonces hoy me la voy a permitir porque tuve un día de mierda. O al revés, la verdad que hoy pegué una espectacular y me la voy a permitir porque hoy pegué un día espectacular y me lo merezco. Digo, ¿no hay un riesgo también en eso del autodiagnóstico, del autoengaño, digo, en toda esta situación? Vas en ese camino, porque por eso yo te decía que el límite entre lo experimental, lo ocasional, en uno, es poco claro, es muy fino. Claro. Porque lo que existe es la baja percepción de riesgo. Al estar hoy en una esto generalmente en los centennials, ¿no? Los chicos que hoy tienen, chicos y chicas tienen 20, 22, 23 años. Ellos hoy tienen una percepción de riesgo baja en cuanto a lo que es el vínculo con determinados objetos. Entonces, la percepción de riesgo implica de que existe cierto grado de negación, ¿no? Esto es lo que vos haces referencia. O no me acuerdo, dije 2 veces y no me acuerdo que la estoy haciendo 3 veces. Claro. O esta capacidad de reformular, pero yo dije que iba a consumir 2 veces y hoy estoy consumiendo mi 3ª vez a mitad de semana. Bueno, pero estoy mal, ¿no? Claro. Entonces empieza, eso es característica de la problemática,
Y es característico de que no tenemos un sistema de salud y una política de Estado que empiece a brindar las estrategias para que esas personas puedan bajar también la vergüenza y el estigma que genera para hacer consulta. Hoy, una persona, si quiere hacer una consulta para evaluar, a ver en qué etapa estoy yo de mi vínculo con la marihuana y la cocaína. Hoy eso no sucede culturalmente. Por la mezcla entre la baja percepción de riesgo, decir, si esto no es para tanto, y por otro lado que hay un sistema que te estigmatiza. Sí, que te baja la caña cuando levantás la cabeza. Digamos. Entonces, es muy característico esto del autoengaño o la baja percepción de riesgo, lo que se llama técnicamente. Gracias por venir, un gustazo tenerte. Podríamos seguir charlando un rato largo, porque es un tema muy interesante para charlar. Me llama mucho la atención que la política no quiera charlarlo a veces. Más ampliamente, más detalladamente. Debatirlo, llevarlo a debatirlo, claro. Organizar justamente también congresos. Yo agradezco y valoro porque lógicamente ustedes dentro de lo que son los medios tienen ese impacto a mirada de salud pública, que es por ahí el lente que uno más utiliza, y claramente el hecho de que nosotros podamos estar hablando de estos temas con un encuadre científico, ético, claramente es un modo también de llegar y es un modo de hacer prevención, así que se valora también y se reconoce la elección del tema. Gracias, Osvaldo, por venir. Gustazo tenerte. Un gusto. Es verdad, un placer.